conocido aquí una chica y le vamos a mostrar cómo tocamos las campanas en Asturias. So let's gonna play Kumbaya. Kumbaya. Let's sing. Kumbaya. Jesús, no me cantas nada. Yo no canto nada. Algo tradicional, aquí tenemos el fish and chips, que bueno, es algo yo creo que han heredado de los ingleses. Suele ser pues un trozo de bacalao, merluza, rebozado con harina de cerveza. Harina de cerveza que le da este rebozado distinto al que nosotros tenemos en España. Este es el portal. Parece ser que en el día más corto del año el sol desaparece entre estas dos piedras, 17 piedras de carácter espiritual. Es aproximadamente del año 1500 antes de Cristo. West Cork en especial se parece mucho a Asturias. Como veis, podríamos estar en cualquier pueblo en Asturias. Este es el Irish Caravan, es que poner el chupito dentro de la pinta y beberlo todo de un trago. Así que, viva Irlanda. Como veis, la noche irlandesa de vez en cuando se pone complicada. Se les remarca mucho toda esa parte, lo artesano, lo orgánico, y los colores. Quieren alegrar a la gente un poco. Si las casas fueran de colores oscuros, grises, no sería muy alegre, ¿no? Y el mero hecho que tienes una lila, tienes colores muy llamativos, vibra un poco el pueblo, ¿no? Lo hace un poco más contento la gente cuando pasas por aquí. Estamos en Bishopstown Leisure World. Aquí jugamos los miércoles por la noche al fútbol con unos amiguetes. Estoy intentando que la gente empiece a conocer un poco el tiki-taka del norte, entonces están aprendiendo a pronunciar Gijón. Os he preparado una fabada con fabas de aquí y con pan con importado andaluz. Muchos me estrangularían por hacerlo así, pero queda bien, un hueso de jamón y una morcilla de por ahí. Y estas fabas, que las llaman butterbeans, como fabas de mantequilla, las ves que son más planas que las fabas de granja, quizás más grandes, y como vas a ver ahora, crecen la de su madre. Situada a poco más de 250 kilómetros de Dublín, se la conoce como la ciudad construida sobre el agua y hace años muchas de sus calles fueron canales. Considerada la capital cultural de Irlanda, su universidad es famosa por contar con la tasa más alta de alumnos extranjeros, más de 100 nacionalidades. Uno de los principales atractivos turísticos de la zona son los castillos. Todos ellos guardan historias sorprendentes y algunos, como este, mantienen curiosas tradiciones. En 1912 el puerto de Queenstown fue testigo de la última parada del Titanic, antes de comenzar su primer y único viaje. Comenzamos nuestro recorrido. Bienvenidos a Cork. Jesús estudió ingeniería de minas en Oviedo y al terminar su carrera decidió hacer las maletas y marcharse a Cork para aprender inglés. Allí fue enlazando un trabajo con otro y ya lleva casi 4 años. Con este avilesino conoceremos el centro de una ciudad que respira historia. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bienvenidos. Estamos en Grand Parade, es el centro de la ciudad. Esta es la fuente donde vienen los españoles a celebrar las victorias de fútbol. Cuando la Eurocopa y cuando el Mundial se reunió todo el mundo aquí, toda la comunidad española. Acabé de estudiar ingeniería de minas en Oviedo. Como no había muchas opciones en Asturias ni en el resto de España, me vine aquí a aprender un poco de inglés. La historia de todos los españoles aquí. El centro de la ciudad es más pequeño que el centro de Avilés. Es la zona más comercial donde están todas las tiendas, las grandes superficies. Está rodeada de agua por el río Lim, que se bifurca en 2 ramas, y antaño dejaba en el centro una especie de marisma. De hecho, esta calle hace muchos años era pues como una especie de canal y bueno, la fueron desecando, metiendo tierra dentro de ello, sacando el agua y construyendo lo que es el centro de la ciudad. Es el mercado inglés, el English Market.
Cuando lo abrieron, el país todavía estaba bajo dominación de los ingleses, era una colonia inglesa y solo estaba permitida la entrada y la venta de productos por parte de ingleses. Ahora, afortunadamente, no hay este tipo de discriminaciones y todo el mundo puede entrar y comprar. En la primera planta tienen una especie de restaurante, tenemos tiendas de productos orgánicos, carnicerías donde venden solo pollo y huevos, un montón de pescaderías. Cuando vino la reina el año pasado, el pescadero, que lo tenemos aquí hablando por teléfono, se ha convertido como una especie de estrella mediática. Todo el mundo viene aquí a visitarle y a hablar con él, y le regalaron a la reina uno de estos paquetes de salmón ahumado. Good morning, how are you? La visita fue para el mercado inglés y para la promoción de las relaciones entre los dos países. Estaban muy impresionados con la calidad del pescado que se pueden encontrar aquí. Claro que va a decir él, ¿no? Well, thank you, Ken. Bye, bye. En Asturias la carne que comemos son siatos. Aquí las matan cuando son viejas, entonces la carne es como eso que vemos ahí. Es mucho más oscura, más dura, mucho más hecha. Estos son conejos. Para ellos comer conejos como para nosotros comer gato. Es algo que no se les ocurriría comer. Imagínate en una carnicería en Asturias que vendiesen gato. Estos son tucos de cerdo. Lo tengo comprado alguna vez esto, pero no veo yo a un irlandés cocinando y comiendo esto, ¿eh? Por eso este mercado es tan peculiar, porque venden de todo. Lo que ellos comen y lo que no. La iglesia de las cuatro caras se llama así porque consta de una iglesia, una capilla con una torre de base cuadrada, y en cada cara tienen un reloj diferente. En inglés lo llaman la torre de las cuatro mentiras porque cada reloj marca una hora diferente. Estas son las cuerdas para tocar las campanas y tienen aquí un libro con una secuencia de números. Como veis, las cuerdas están numeradas y tienen diferentes canciones. Bueno, hemos conocido aquí una chica y le vamos a mostrar cómo tocamos las campanas en Asturias. So let's gonna play Kumbaya. Kumbaya. Let's sing. Kumbaya. Kumbaya. Yo no canto nada. Vamos para arriba. Ya hemos llegado en esta zona, que sería la zona norte de la ciudad, es donde vive la gente con menos recursos, la gente más humilde, y luego en la zona sur de la ciudad es donde viviría la gente pues con más recursos. Y aquel edificio alto que vemos desde aquí, con aquella especie de pararrayos, hasta hace pocos años era el edificio más alto de todo el país. Ahora vamos al Museo de la Mantequilla. Es como el aceite de oliva, como el pan para nosotros, lo usan para todo. Ya llegamos al Museo de la Mantequilla. Todavía conservan algunos de los aparatos que utilizaban para procesar la mantequilla. Son como una especie de centrifugadoras. Por aquí metían la nata. Ya esto le daban vueltas. Entonces, bueno, la nata, cuando está a unos 36 grados y medio, si la agitas, se separa físicamente el suero de lo que es la grasa de la leche. Entonces, abrirías por aquí, el suero de la leche saldría, y luego esto lo abrirías, lo sacarías hacia arriba y te encontrarías la mantequilla depositada dentro. ¿Consume mucha mantequilla aquí los asturianos o no? Bueno, la que podemos, la que el cuerpo permite. En las tostadas y poco más. Y poco más. Estamos al lado de la Catedral de San Cimbar, la catedral o la iglesia más bonita de toda la ciudad. En uno de los picos hay un ángel dorado que está tocando una flauta. Ese ángel es un regalo del arquitecto de la catedral. La tradición en Cork dice que el día que la flauta se le caiga se va a acabar el mundo. Son muy supersticiosos los irlandeses. Por dentro es mucho más espectacular que cualquier iglesia católica. Todo construido de mármol de diferentes colores, como con mucho dorado, muy recargado, como
haciendo también ostentación. Otra cosa que a mí me llama la atención en esta iglesia es que tienen las almohadas aquí colgadas. Estonaviles tampoco tengo visitadas muchas, pero no lo veo yo, probablemente se lo llevaría. Ya llegamos al castillo de Blackrock, que está como a 5 kilómetros del centro de la ciudad, y vamos a echarle un vistazo. Se ve parte de la bahía de Cork. El río Lee desemboca aquí y esto sería ya la bahía de Cork, que es la bahía natural más grande del mundo. Este castillo fue construido por orden de Isabel I, una reina inglesa durante el periodo de dominación británico sobre la isla. Tenía un carácter estratégico para repeler los ataques de piratas y corsarios. Era, pues, por donde entraban todas las mercancías a la ciudad y por donde salían. A día de hoy es un observatorio y tienen un museo astronómico también. Hemos disfrutado mucho de la visita al castillo. Yo también, ha sido un placer recibiros aquí. ¿Te veremos pronto por Asturias? Esperemos que sí. Voy cada poco, así que nos veremos por allí. Un saludo a todos los asturianos y asturianas que nos estén viendo. Pues muchísimas gracias. Gracias Jesús. A vosotros. Hasta luego. Nuestra siguiente asturiana siempre quiso probar suerte fuera de casa y decidió mejorar su inglés en una ciudad universitaria por excelencia. ¿Qué tal, Susana? Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Llegué aquí hace 6 años y 4 meses, después de acabar la universidad. Otra amiga y yo nos decidimos a venirnos hasta aquí para practicar un poquito el inglés. Y bueno, en principio veníamos para quedarnos 6 meses, 1 año, una cosa así, y bueno, pues ya son más de 6 años que estamos por aquí. Estamos en la UCC, University College of Cork. Aquí es donde, este es el campus principal. Hay otro campus un poquito hacia las afueras, pero aquí es donde se imparten la mayoría de las carreras que se pueden estudiar en Cork. Pues, como podéis ver, el edificio es de estilo gótico. Dependiendo del año hay distintas secciones del edificio que se construyeron en distintos años, entonces hay distintas tendencias, pero todo dentro de lo que es el estilo gótico. Bueno, pues ahora mismo estamos en el ala norte del edificio más antiguo de la universidad. Aquí tienen una exposición de piedras. Estas piedras son bastante antiguas, datan de entre el siglo V y el siglo VII, y la peculiaridad de estas piedras es que en ellas se ve una de las escrituras más antiguas de la isla de Irlanda. Cada marca era un símbolo, una letra. Pues ahora nos vamos a visitar la capilla que está dentro del campus, en la que se celebran bodas y algunas ceremonias religiosas. Lo característico son los mosaicos del suelo. Son distintas representaciones, por ejemplo aquí están los signos del zodiaco. Este es como un río que se dirige hacia el altar. La otra característica de la capilla son las vidrieras. Las vidrieras pues son de Harry Clarke, un artista irlandés nacido en Dublín, contemporáneo de Edgar Allan Poe, que hizo algunas de las ilustraciones de sus libros. Ahora mismo estamos en Lavitt's Quay. Esta calle recibe ese nombre por Lavitz, que fue un antiguo alcalde de la ciudad, y Quay porque es un muelle. Solía ser un muelle antes, los barcos llegaban hasta aquí. Esta era una zona comercial. Os enseño aquí característico de esta zona, si queréis, el edificio en el que trabajo. Allí podéis ver a algunos de mis compañeros. El edificio en el que trabajo yo pues es en el de cristal. Este chiquitito es un despacho de arquitectos. Es una casa del siglo XVIII que, bueno, pues como hay mucha protección en Cork y en Irlanda por los edificios antiguos, pues no consiguieron tirarla. Aquí ya hemos llegado a la cárcel, a la antigua cárcel de Cork. Se le llama Gaol.
Esta es la parte más espectacular de la cárcel, es el patio donde estaban todas las celdas. Aquí, como podéis ver, hay distintos niveles, tres alturas. La cárcel hasta el año 1878 fue una cárcel tanto de hombres como de mujeres. Los hombres estaban en una ala de la cárcel, las mujeres en otra, pero a partir de 1878 se decidió que iba a pasar a ser una cárcel únicamente femenina. Pero se volvió a utilizar como cárcel para hombres a partir de 1922, que fue cuando hubo la guerra de independencia del Reino Unido. Es una de las atracciones que ofrece la cárcel. Como veis aquí, Hotel 5 estrellas. 2 camas bien cómodas, el espacio amplio. Susana, ¿te dejamos aquí que descanses? Yo creo que sí. Venga. Ya ha sido un día muy largo. Muchas gracias. No me dejéis. Bueno, pues como habéis sido buenos y me habéis soltado y me habéis dejado salir, ahora en plan recompensa os llevo a ver un parque que queda aquí cerca, que se llama el Fitzgerald Park, muy parecido al Parque Ferrera que tenemos en Avilés. El parque se fundó para una exhibición internacional y esto fue una de las cosas que se pusieron en un principio. También podéis ver distintas fauna. Tenemos ahí los patos, las gaviotas y nuestra amiga la garza. ¿Dónde nos llevas ahora? Pues ahora vamos a cenar, vamos a ver si comemos algo tradicional irlandés para que lo probéis y podáis darme vuestra opinión. Aquí tenemos el fish and chips, que bueno, es algo yo creo que han heredado de los ingleses. Suele ser pues un trozo de bacalao, merluza, lo que hayan cogido, lo que haya en la pescadería en el día, rebozado con harina de cerveza. Harina de cerveza que le da este rebozado distinto al que nosotros tenemos en España. Se les da bien cocinar la ternera. Bueno, pues ahora ya acabamos de cenar y nos vamos a tomar unas pintas y a ver un poco de música tradicional al Corner House. Bueno, pues aquí tenemos 5 músicos tradicionales. El que está en la esquina se llama Mike, es amigo de una de mis amigas. En este momento están tocando la flauta travesera, guitarra, acordeón, violín y la mandolina. Puede unirse cualquier tipo de instrumento siempre que se sepa la canción. Si hay alguien en el bar que se sabe la canción, puede unirse a ellos si tiene un instrumento. Os presento a mis compañeros. Hola muchachos. Susana, aquí continúa la fiesta, te veremos pronto por Asturias. Sí, para Navidades estaremos por allí. Bueno, pues ahí te esperamos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, un saludo a todos. Jairo descubrió Cork durante su viaje de novios y le gustó tanto que prometió volver. 5 años después, surgió una oportunidad laboral que le facilitó cumplir su sueño. Con él descubriremos cómo es la vida lejos de su Gijón natal. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas aquí? Pues yo soy ingeniero de soporte en una empresa americana que hace herramientas de software. Básicamente lo que hago es solucionar problemas. Como podéis ver, hay gente prácticamente de todo el mundo, alemanes, suizos. ¿Es fácil conseguir trabajar aquí? Si trabajas en esta industria, en este sector, en el sector de las tecnologías, ahora mismo yo creo que es el mejor sitio para estar, si me apuras, en Europa. Esta era la oficina temporal, pero bueno, la nueva, la que llevamos construyendo los últimos 2 años, la vamos a ver aquí al lado, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Este es el nuevo edificio, nos mudamos dentro de 2 semanas, ¿vale? Y la situación es la siguiente, ahora mismo somos 150, hay sitio para 300 personas y hay que llenarlo.
¿Qué está buscando la empresa ahora mismo? Pues está buscando programadores, está buscando ingenieros de soporte como yo, está buscando ingenieros de ventas, gente que tiene la carrera recién acabada, pero que habla idiomas, que habla inglés. Así que, bueno, pues es una oportunidad. Os voy a llevar a la entrada del puerto natural de Cork. Es el segundo puerto navegable más grande del mundo y la entrada es un pueblecito muy bonito, se llama Crosshaven. Este en concreto es el club de regatas, es muy especial porque bueno, está en el libro Guinness de los récords como el club de regatas más antiguo del mundo. Lo abrió un noble irlandés en el siglo XVIII, en el año 1720. Como podéis ver, son sobre todo embarcaciones de recreo que están aquí amarradas. Todos los años hay una regata que vienen pues embarcaciones de todo el mundo. Ya estamos en Camden Fort, que es una fortificación militar, ahora mismo está abandonada, pero es del siglo XVIII y ha sido durante mucho tiempo utilizado por el ejército británico. Luego tomó el control el irlandés, pero ya hace unos años que se cerró. La puerta de entrada, diríamos, a lo que es el puerto natural de Cork. Por aquí entran los transatlánticos, por aquí han pasado todos. El Queen Mary, el Titanic en su día, y todavía siguen viniendo transatlánticos que vienen de América y suelen hacer parada ahí en Cove. Y tenéis varias islitas por aquí, eso se llama Hoboline Island, que por cierto hay un crematorio, es un sitio muy bonito. Si algún día uno se muere, para que lo quemen ahí. Vamos por fin a probar la bebida autóctona, la cerveza negra, pero de Cork, la Beamish, que es la auténtica de aquí, y la Murphy's también. Ya hemos llegado a Cronins, el pub en Crosshaven, y bueno, tengo que presentaros a dos personas muy especiales. Mi hija, Lola. Hola. Que tiene 13 mesitos, y su mamá, mi mujer, Desiree. Mary nos está echando aquí una Murphy's. Como veis, es una cerveza tostada o stout, que es como la llaman ellos, ¿vale? Como veis, se echa en 2 tiempos, y ahora cuando casi está llena, pues la deja. Veis que está casi como viva, y cuando ya está aposentada, pues Mary la rellena otra vez. Que aproveche. Tenéis otra cosa muy interesante, que es la destilería del whisky Jameson, que es aquí en Cork también, un pueblo que se llama Middleton. La cerveza es lo fuerte aquí, la cerveza es lo que bebe la gente. Cronins es un sitio que lo conocen en todo Cork y fuera de Cork también. Y luego tienen una cosa muy graciosa que han hecho hace un par de semanas, además, que es una convención de pelirrojos. Vamos a bajar la cerveza. Hasta luego. Adiós, Lola. Adiós. Estamos en Bishopstown, Leisure World. Aquí jugamos los miércoles por la noche al fútbol con unos amiguetes. Pusa Sporting. Sí, estoy intentando que la gente empiece a conocer un poco el tiki-taka del norte. Entonces están aprendiendo a pronunciar Gijón. Sakis es un amiguete nuestro y es uno de los integrantes del equipo de los miércoles. Vamos a ver si hacemos los equipos y empezamos a jugar y bueno, a ver qué tal nos va. ¿Qué tal el partido? Bueno, hoy acabamos como el Sporting, nos dieron hasta en el carnet de identidad. ¿Te veremos pronto por Asturias, Jairo? Bueno, de vacaciones sí, pero para quedarme va a pasar un poco todavía. Iremos a ver a la familia. Muchísimas gracias por todo y te dejamos aquí. Gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego.
De aventura en aventura y siempre con su caña de pescar, David ha descubierto en Cork su segundo hogar. Lo encontramos haciendo lo que más le gusta, en uno de los puertos más emblemáticos del país. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre. Muy buenas. Encantado. ¿Pican o no pican los peces? No va a haber suerte esta mañana, me parece a mí, ¿eh? Se ve la cosa muy calmadita, muy calmadita. ¿Asturiano de dónde, David? De Oviedo, de la Capi. ¿Y qué hacías antes en la capital? Antes de marcharme estudié un curso de sonido ahí en Noreña y trabajé un poquitín, pero nada, la cosa no daba para mucho, ya sabéis cómo está. Y dije, venga, voy a hacer las maletas y me vengo para el extranjero. Y ya van 5 años y aquí aprendiendo inglés, buscándome la vida, conociendo nueva gente. ¿Lo que más echas de menos de Asturias? Mi gente, realmente. Porque por lo demás, oye, siempre hay alguna cosilla, ¿no? Pero lo que más, la familia, los colegas, las salidas en bicicleta por ahí con mi amigo Alfonso. Estamos en el puerto de Cork. Esta la población es Cove y es famoso porque hace exactamente 100 años paró por aquí un barquito que se llamaba Titanic y que hacía su primer viaje que no salió demasiado bien. Viene bastante gente porque hay algunos museos del Titanic. ¿Quieres que nos acercamos y los veis? Si te parece, vamos a acercarnos a alguno. Porque estoy viendo que no va a aparecer nada por aquí. Recojo, vamos para allá, ¿vale? Pues ahora mismo estamos en ese edificio de ahí, porque aquí enfrente es donde vino el Titanic y cargó los últimos 123 pasajeros del puerto de aquí de Cove, bueno, por aquel entonces Queenstown. La historia del Titanic atrapa a la gente. Sí, es como muy majestuoso, ¿no? Aparte es el barco que desafinó a lo divino, que dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Y mira tú, en el primer viaje hundido. Pues aquí tenemos una pequeña recreación de un camarote de tercera clase, que la verdad es que para la época era bastante lujoso para ser tercera clase. Fíjate que hasta tenía agua corriente, cosa que bastante inusual. Ahora podemos entrar ahí, veremos uno de primera clase y verás las diferencias que eran notables, aunque esto tampoco estaba nada mal. Esto ya es primera clase, es otra cosa. Ves la cama mucho más espaciosa, hasta el suelo moquetado ahí con detalles, ¿no? Los sillones ahí forrados en esto que no sé lo que es, pero es muy suave. Con todo lujo de detalles. Hasta tienes esto para tapar, bueno, no sé, si no quieres que te vean. Seguimos en el edificio de la White Star, que esto era la compañía donde vendían los billetes y bueno, todas las cosas del Titanic, ¿no? Y desde aquí era desde donde se marcaban. Básicamente cuenta la historia que el Titanic se quedó detrás de esa colina porque tenía solo 2 horas y como que le llevaba mucho tiempo a hacer toda la maniobra para entrar y salir, y desde aquí cargaron los pasajeros en un pequeño barco y los llevaron hasta allá para ahorrar tiempo básicamente, ¿no? Aquí tenemos una cosa real, ¿no? Porque este es el muelle tal cual, que ahí aguanta estoico como bien puede el pobre, y es una verdadera reliquia. Recordad que el Titanic son 1500 vidas perdidas, que son 1500 historias. Aquí recuerdan mucho los locales la de una mujer llamada Margaret, cuyo marido había fallecido el año anterior de embarcarse y se embarcó con sus 5 hijos, y recuerdan en una narración muy triste que se veía a sus hijos agarrarse a sus faldas, ¿no? junto a ella mientras se hundía el barco. Muy triste, la verdad. Aunque Cove sea una población pequeña, mirad qué pedazo de catedral que tienen. Esta es la catedral de St. Colman, que es catedral gótica del siglo XIX, construida por lo tanto bajo dominación británica. ¿Echamos un vistazo dentro? Sí, vamos para allá. Mirad qué pedazo de órgano tienen. Debe ser impresionante, no lo he escuchado nunca, pero debe tener un sonido. Ahí atrás podéis ver el rosetón de las vidrieras. Es un país muy católico, ¿no? Y a pesar de que las poblaciones sean pequeñas, tradicionalmente han invertido siempre en tener unas catedrales exuberantes
Y esto es una catedral construida bajo imperio, o sea, bajo dominación británica, que era protestante, pero bueno, también se lo tomaba muy a pecho la religión y bueno, este es el resultado, ¿no? La verdad es que es muy bonita. Salimos de Cove ahora con el tren y vamos a ir hasta Blarney a ver uno de los, diría posiblemente la pieza más representativa del patrimonio cultural irlandés, que es el castillo de Blarney, que tiene la piedra de Blarney, esta que dicen que si la besas te da el don de la elocuencia. ¿Utiliza mucho aquí en Cork el tren? La ruta entre Cove y Cork sí que está bastante ocupada generalmente, sí que va bastante gente en ello, especialmente los locales que trabajan en la ciudad o en el otro lado. La curiosidad, si te das cuenta, no sé si lo viste al entrar, que no tiene cables por arriba, es un tren a gasolina, no es eléctrico aquí. Bueno, pues aquí estamos en el Blarney Castle, castillo de Blarney. Es una de las atracciones más conocidas de Cork, si no la más conocida, e incluso de Irlanda, diría yo. Aquí hemos llegado ya a la famosa piedra, que como veis está incrustada, es parte del castillo, es esa de ahí abajo. Y dice la leyenda que si la beso me dará el don de la elocuencia e incluso podré engañar sin ofender. Oye, mira, yo que estoy buscando trabajo, pues vamos a ver qué tal. Grab the bars above your head. All right. Right down. Okay. Come on. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Bien, bien. Hay que bajar, ¿eh? ¿Ya tienes el don de la elocuencia? Ahora va a ser no parar, me tendrás que hacer 20 minutos para mí solo. Estamos viendo que la piedra tiene mucho éxito. Además han venido personajes famosos también a besarla. Sí, ha venido gente de todos los círculos, desde las artes, famosos de cualquier cosa, políticos. Winston Churchill, por ejemplo, besó la piedra. Cuéntanos el origen de esta piedra. El que reconstruyó en el siglo XV había ayudado previamente a los escoceses en su guerra contra los ingleses, ¿no?, por la independencia de Escocia. Y como reconocimiento le dieron un pedazo de la piedra de Scone, una piedra muy representativa que se usó durante siglos y siglos para coronar a monarcas escoceses. Os tengo guardada una sorpresa para ahora que vais a flipar. Os he preparado una fabada con fabas de aquí y con pan con importado andaluz. Eso ya va por encima de fabada. Eso es un poema de fabas y cerdo. Vamos, que ya tengo el don de la elocuencia. Mi madre, ¿lo hueles? Ay, amigo. Ya huele, ya huele. ¿Qué pasa? Nada. ¿Esta es Celia, mi chica? Hola. ¿Qué tal, Celia? ¿Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Ella es andaluza. Ya notaréis cierto deje en el habla peculiar, ¿no? Voy a dejar esto por aquí y os enseño un poco más o menos por qué es especial esta fabada, ¿no? Estoy usando un compango que es de importación, que lo encuentro por aquí, que es precisamente andaluz, lo cual, bueno, muchos me estrangularían por hacerlo así, pero queda bien, un hueso de jamón y una morcilla de por ahí. Y estas fabas, bueno, faves, que también si no me van a dar. Las únicas que quedan. Las únicas que han quedado, que las llaman butterbeans, como fabas de mantequilla. Las ves que son más planas que las fabas de granja, quizás más grandes, y como vas a ver ahora, crecen la de su madre. Vemos que preside la bandera del Real Oviedo. Es un regalo de un amigo y la verdad me gusta tenerla. Me hace sentir más en casa. ¿Te veremos pronto por Asturias? Seguro que sí. Si no es para volver, que algún día tendré que volver, pues a visitar como siempre. Nosotros ya hemos probado la fabada, está muy buena. Dejamos ahora que vosotros disfrutéis de ella. Te lo Hasta la dices. próxima. Venga, gracias. Will you kindly tell to me who owns that coat behind the door where my old coat should be? You're drunk, you silly old fool, till you cannot see. It's a woolen blanket that my mother sent to me. Well, it's many a day I travelled 100 miles no more, but buttons in a blanket sure I never saw before. Después de un año de Erasmus en Italia, llegó a la ciudad por una oferta de trabajo y está a punto de cumplir su segundo año. Amante del deporte y con espíritu aventurero, Alfonso será el encargado de enseñarnos cómo sacarle partido a la noche de Cork. Alfonso, ¿qué Muy tal? buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Corriendo un poquito, después de trabajar, siempre voy a ir a correr un poquillo, al gimnasio con un amigo, a escalar, bueno, un poquito de deporte para
y me dar la cabeza. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos justo en la entrada del río Lee a Cork. Este es el río Lee, justo aquí es donde entra para Cork. Y es, digamos, que justo el borde de la ciudad, justo el borde del centro ciudad. Se hace mucho deporte en Cork, mucho deporte. Hay mucha gente, siempre hay muchísima gente corriendo en nuestra senda. El gimnasio que está al lado está lleno de gente. Alfonso, ¿asturiano de dónde? De Oviedo. Nacido en Oviedo, con padre de Ribadesella y madre de La Coruña. ¿Y qué tal el cambio? Pues muy bien, la verdad. Hombre, yo echo de menos Asturias, más que Asturias en sí, los amigos, el ambiente. Pero la verdad que no me puedo quejar. Ahora voy a casa a cambiarme, que tengo que, nada, una ducha, me cambio y podemos salir de fiesta. Vamos a ver. Va. Vamos a aprovechar que está aquí el campo de deportes gaélicos. En este campo de aquí, que es como uno que parece que tiene como unas porterías, como unos palos de rugby, es donde juegan los deportes gaélicos. Que hay dos, que es el soccer gaélico y el hurling. Entonces, el fútbol gaélico básicamente es, tú puedes coger la pelota con la mano y andar con ella por solo 3 o 4 pasos. A cada 3 o 4 pasos tienes que darle un bote y tocarla con el pie. Y el objetivo es pasarla o entre los 2 palos, que es un punto, o meter gol, que son 3 puntos. El otro equipo, para quitarte la pelota, básicamente puede hacerte lo que te dé la gana. Como no les debió parecer suficientemente violento, hay una variante que es el hurling, que podemos ver 2 chicas ahí practicando, tirando. Hurling básicamente es lo mismo, pero tú puedes dar 3 o 4 pasos con la pelota en la mano, es una pelota pequeña, y luego para dispararla tienes ese palo. Es muy fácil marcar gol. O sea, digo, casi desde el medio campo la cuelas, entonces están continuamente hombre a hombre. Y en el del tío amigo que juega al hurling, y él me dice, tú estás continuamente con tu marcador y con el palo estás continuamente dando en las costillas o peleando. O sea, él me dice que al acabar los partidos tú miras y tienes moratones por todo el cuerpo. Este es el Instituto Tyndall, una antigua fábrica de cerveza que reconvirtieron en instituto tecnológico. Nosotros diseñamos pequeñas partículas, pequeños elementos, elementos tan pequeños, digamos que en 1 metro entrarían 1000 millones. Hay mucho físico, mucho ingeniero que estudian las propiedades ópticas y electrónicas de esas partículas, pero necesitan a alguien que cocine dichas partículas, y ese es mi trabajo. ¿Dónde estás mejor, aquí o allí? Tengo que reconocer, y mira que me pesa, que la verdad que aquí se trabaja más cómodo. Son los horarios flexibles, la gente es más comprensible, el salario aquí es más alto. La vida es más cara, pero el salario 30% más alto, digamos, 40%. Aquí a 100 metros tenemos ya el primer pub donde podemos tomar la primera pinta de Guinness y disfrutar de la noche de Cork. Y este es el Caban's, normalmente es el primer sitio donde venimos a tomar una pinta aquí con mis compañeros de trabajo, que son una mezcla de gente de Irlanda y de internacional. Entonces, Amelie, Francia, Mickey de Mayo, Sean de Cork. Y es el primer, normalmente venimos aquí a tomarnos la primera pinta, es un sitio muy agradable. Y hoy es St. Arthur's Day, con lo cual tenemos pintas de Guinness gratis, porque es el aniversario de la primera pinta de Guinness en el mundo, en 1759. Es un buen día para empezar en Irlanda. Bueno, ya podemos celebrar St. Arthur's Day. Y tenemos ahí el concierto. Esto es el Irish Caravan, es que poner el chupito dentro de la pinta y beberlo todo de un trago. Así que, viva Irlanda. Asturianos, el mundo. Pues aquí, aparte de beber, se pueden reponer fuerzas. Thank you very much. It's a pleasure. Porque a este bar podemos encargar pizzas para coger fuerzas a la vez que estamos bebiendo. Pepperoni en pollo y fungus y bacon. Pues venga, a coger fuerzas, Alfonso. Venga. Well, this is Ireland. Como ves, la noche irlandesa de vez en cuando se pone complicada. Show us your boobs. Oh my God, Len! Hay un ambiente impresionante en esta calle.
suele pasar ya a estas horas, así que continuamos la fiesta y vamos para el siguiente bar. Estamos en el Cunningham. Este es un bar con mucho ambiente también aquí en Cork, muy famoso. Por semana tiene muchísima música tradicional, muchísimo buen ambiente. Es uno de los bares más antiguos de aquí de Cork. Aquí viene Ismael, que es un amigo mío de Barcelona, que nos conocimos pues ya hace más de un año. ¿Cuándo te veremos por Asturias? Pues en Navidad seguro, y para quedarme eso ya no te lo puedo contestar porque no lo puedo saber, no lo sé. Espero que no muy tarde. Pues muchísimas gracias por todo, por enseñarnos la noche de Cork. Un placer estar con vosotros aquí en Cork y espero que os vaya muy bien. Disfrutad de la fiesta, chicos, seguro. Es el principio que marca el principio de la ruta, de aquí hacia... Aquí se ve, marico. Cuéntanos un poco, ¿cuántos jugadores? Esa es una pregunta. En 1912 el puerto de Queenstown fue testigo de muchas cosas. ¿Qué sientes? Lo siento mucho, la verdad. ¿Te veremos pronto por Asturias? Nunca se sabe, yo de vacaciones me gustaría ir, la verdad. Recorrido complicado hasta llegar aquí a lo alto. ¿Perdón? Ahora lo que hay que... Estudios El Mundo. As drunk could be, I saw two boots beneath the bed, where my old boots should be. Well, they called me wife and I said to her, will you kindly tell to me